Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Tengo que reconocer muchas cosas. Lo fundamental es que no tengo la capacidad de negarme a una solicitud de trabajo académico. La segunda es que disfruto de un despiste monumental. En este caso he leído con todo cuidado del mundo, con anotaciones con plumón amarillo, algunas con pluma para subrayar opiniones divergentes, el trabajo que creí era exclusivo de Alfonso Cilicio Aguilar. Pero ahora, iniciando lo que supongo será un prólogo razonable, me encuentro con que la obra tiene dos autores, es decir, Alfonso Cilicio Aguilar y Sergio Romero Raro. Inicié la lectura del volumen que, para ser congruente, es bastante voluminoso y lo peor del caso es que me interesó el tema desde el principio. Bien escrito, magníficamente documentado, no me costó trabajo acabar la lectura en un par de días, aprovechando espacios que le pude robar al trabajo. En otras palabras, me interesó y por lo mismo estoy seguro de que es una obra que va a interesar mucho, desde luego no por el prólogo. Pensé, despistado que es uno, que el tema sería tratado jurídicamente, suponiendo que su autor era abogado. Ahora que veo que son dos, terminada la lectura, casi estoy convencido de que no lo son. En un tema tan involucrado en textos constitucionales y legales, el punto de vista de los autores es otro. El sindicalismo como fenómeno social que roza problemas legales, pero que en lo esencial responde a una perspectiva política. No me resultaba claro si esta perspectiva se hacía valer desde el punto de vista propio para los trabajadores, pero después de navegar por estas aguas complicadas, llegué a la conclusión de que no es así. De hecho, lo indica el título. El tema central es el desarrollo nacional. A partir de allí, no debe extrañar que los autores no muestren una simpatía política por el sindicalismo, como esfuerzo de unidad para la satisfacción de intereses colectivos de los trabajadores, sino, por el contrario, que antepongan ese interés tan difuso como puede ser el desarrollo nacional. Habría que preguntarse si esa idea ilumina el camino de los trabajadores, de los empresarios o del Estado. La conclusión, al terminar la lectura, oscilaría entre los dos últimos términos, empresarios o el Estado, porque sobre todo destaca la preocupación por la productividad, que interesa a los empresarios y favorece a la política económica del Estado, pero difícilmente se reparte para que sus autores, los trabajadores, les toque algo que mejore su nivel de vida. Se trata entonces de integrar al sindicalismo en un intento de beneficio social, para lo que se proponen soluciones en las que el beneficio directo para los trabajadores no ocupa un primer plano. Si se pudiera ubicar esta obra en la dimensión que sus autores le dan, habría que recordar los principios de la nueva cultura laboral, nacidos de un curioso acuerdo entre el entonces presidente de la Coparmex, Carlos Abascal Carranza, y el eterno líder de la CTM, Fidel Velázquez. Porque aquel documento se inclinaba por la negación de la lucha de clases para que en su lugar se establecieran reglas de armonía entre los contendientes. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Letras Militantes. Estamos leyendo el prólogo, un prólogo un poco más extenso, que vale la pena retomarlo con más calma, escrito por el doctor Néstor de Buen, ya fallecido, un personaje, un amigo, un abogado muy cercano a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Recordaremos que junto con el doctor Carrancá fueron los que encabezaron la defensa de nuestro sindicato contra el decreto presidencial de Felipe Calderón. Y este prólogo lo hace a un libro titulado Crisis del Empleo y Nuevo Sindicalismo Mexicano, que tiene un larguísimo subtítulo: Inversión, Empleo y Capacitación, Productividad y Competitividad, Reformas y Cultura Laboral, Nuevo Liderazgo para el Desarrollo Nacional. Y como bien señalaba el doctor de Buen en este prólogo, en esta parte del prólogo, pues el fin último de este texto es dedicado a ese tema tan nebuloso como es el desarrollo nacional. Este libro, editado en el año 2009, justamente el año del golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas, como lo menciona el prologuista, está escrito por dos personas, por
Por una parte, Alfonso Silicio Aguilar, que de acuerdo a lo que nos informa una de las páginas de esta edición de Editorial Porrúa, dice que es un abogado de la Escuela Libre de Derecho, con tesis laureada y premio Eduardo Trigueros, que tiene una posición ad vitae de la Cátedra de Teoría General del Estado de la UNAM. Ha sido consultor de más de 100 empresas y organizaciones, ha integrado estudios de administración, psicología y desarrollo humano y es especialista y autor de varios libros sobre valores y liderazgo. Hace poco, hará cosa de 2 años, también sacó un libro sobre un liderazgo espiritual. Entonces, ese es uno de los autores, el autor que es el abogado, que se encarga de toda la parte jurídica, vamos a decirlo así, de este texto. Y el otro autor es Sergio Romero Roaro. Él es contador público con posgrados internacionales, exdirector general de Altos Hornos de México, Sociedad Anónima, recordemos lo que pasó con esta empresa. Actualmente, en el 2009, es decir, era presidente y consejero de sociedades industriales y consultor de planeación estratégica, capital humano, ingeniería financiera, productividad y empresas familiares. Estos dos autores del texto Crisis del Empleo y Nuevo Sindicalismo Mexicano, pues tienen una clara afiliación con la patronal. ¿Por qué nos interesa retomar este texto que pudiera ser despachado sin mayor análisis? Porque actualmente hay un discurso que ha ido cobrando fuerza dentro de algunas corrientes del sindicalismo, hay que señalarlo de esta manera, y eso resulta preocupante dado la temática. Este término del nuevo sindicalismo mexicano es un término justamente nebuloso también, un término muy abstracto, porque ha sido un término transeccional. Este término se empieza a acuñar, como bien lo dice el doctor De Buen, a partir de los principios de la nueva cultura laboral que impulsaba la Coparmex, liderada por Carlos Abascal, que después recordaremos fue secretario del Trabajo, ¿no? en los gobiernos panistas neoliberales. Y digo que es transeccional porque este término ha sido recuperado por algunos líderes. Llama la atención que, por ejemplo, recién llegado al Senado, el licenciado Napoleón Gómez Urrutia habla de un nuevo sindicalismo mexicano, aunque se refería más a la cuestión de democracia sindical, de democracia interna, que finalmente resultó en esta reforma laboral del 1 de mayo de 2019, que obliga, o por lo menos a la letra de la Ley Federal de Trabajo, obligaría a los sindicatos a reformar sus estatutos y hacerlos en términos generales más democráticos, ¿no? Reivindicando valores como el derecho universal, secreto y directo de los trabajadores para elegir a sus dirigencias, para ratificar contratos colectivos y para tomar muchas de las decisiones importantes, cosa que nuestro sindicato pues ya lo conocíamos porque forma parte histórica de nuestro propio estatuto sindical. Sin embargo, hay otras corrientes que van más allá de esta acepción del término de nuevo sindicalismo mexicano. Y es el caso, por ejemplo, de la CATEM, que dirige Pedro Aces, un exdirigente de la CTM que pues se desliga de esta sempiterna organización de opresión de los trabajadores, que es la CTM, y forma su propia central de trabajadores. Y varios de sus dirigentes, él mismo ha rescatado este término del nuevo sindicalismo mexicano, orientado justamente hacia este tipo de condiciones, es decir, la alianza con los patrones, el sindicalismo, como lo vamos a ver, despojado de la lucha de clases, despojado de sus herramientas principales de lucha, privado de la confrontación con la patronal para buscar una mayor colaboración. Entonces, nos pareció importante retomar este texto, ya que, repito, a últimas fechas, particularmente con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay corrientes dentro del sindicalismo, tanto del sindicalismo, llamémosle corporativo, el sindicalismo charro, de la CTM, de la CROC, de la CROM, que han reivindicado este término como algo que ellos mismos han defendido o que han impuesto a lo largo de su historia reciente, particularmente en el periodo neoliberal. Pero lo preocupante, repito, es que haya corrientes de un sindicalismo que quiere
hacerse parte de la Cuarta Transformación y corrientes políticas dentro de la Cuarta Transformación que abogan por la aplicación de estos conceptos del nuevo sindicalismo mexicano, un sindicalismo orientado a ser colaborador con la productividad, con la eficiencia, con todos estos términos empresariales, pero que bueno, por sí mismos no resultarían dañinos o no necesariamente serían malos, si no fuera porque dejan de lado los preceptos fundamentales de salario digno, de una vida digna de los y las trabajadores de este país, con las prestaciones que por ley les corresponden. Todo eso queda de lado y vale la pena hacer énfasis en esa situación porque la propia reforma laboral del 2019, enfocada a estos principios de democracia sindical, dejan de lado también en su momento la lucha por recuperar las condiciones favorables perdidas de las conquistas históricas de las trabajadoras y los trabajadores de México, del movimiento obrero, debido a los cambios en la legislación en los gobiernos neoliberales. Entonces, vale la pena retomarlo desde un punto de vista crítico, evitar que esto se tome como una conceptualización novedosa, muy atractiva, porque lo resulta ser atractiva sobre todo para los patrones, pero que por el manejo de ciertos términos y ciertas condiciones pudiera resultar atractiva para algunos compañeros sindicalistas que no conocen, que no comprenden de fondo que de lo que se trata es de transformar la relación de trabajo que existe con los patrones y no de convertirlo en una simple colaboración. Entonces, para ello vamos a iniciar en el capítulo 3, que se llama Compromiso Compartido y Macrosocial. En este capítulo lo que los autores buscan es definir las funciones que le corresponden a cada uno de los componentes de esto que conocemos los factores de la producción, ¿no? Los trabajadores de las empresas, los patrones y lógicamente el Estado como intermediador o como punto de equilibrio de esta relación entre estos componentes de la producción. Vamos a empezar con este capítulo 3 en la parte donde se habla de las responsabilidades del empresariado. Me parece importante porque aquí se va a ver que es muy poco lo que realmente se refiere a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Habla mucho de mejorar las condiciones de trabajo en el sentido de hacerlas más eficientes, pero no por ello mejores en el sentido económico, en el sentido social para los trabajadores. Bien, entremos a la lectura. Decía yo, responsabilidades del empresariado. Es menester que el empresariado sea capaz de generar un ambiente laboral integrador, donde trabajadores y empresarios colaboren de manera conjunta hacia la misma meta. Esto debido principalmente a que la tercera revolución tecnológica, con eje en la informática, las comunicaciones, la robótica y las nuevas tecnologías de materiales, está produciendo mutaciones en los procesos de trabajo y en las estructuras de los mercados laborales. Primera anotación, recordemos que este cambio tecnológico, si bien está suscitando un desarrollo mucho más eficiente del trabajo, lo que está generando también es un desplazamiento de la mano de obra. Y no porque ello sea malo en sí mismo, repetimos. O sea, lógicamente el cambio tecnológico se agradece porque ofrece mejores condiciones de vida. El problema es que esta sustitución de la mano de obra por maquinaria, por elementos electrónicos, elementos mecánicos, no resuelve el problema del empleo. Y lo que hace es crear un mayor ejército de reserva de trabajadores que están dispuestos a tomar cualquier puesto al costo que sea, sin prestaciones, con un salario de lo más precario. Entonces no hay una solución de fondo a esta sustitución. Si este cambio tecnológico conllevara una sustitución de los puestos para no desplazar, para no lanzar a la calle a los trabajadores, bueno, hablaríamos de una responsabilidad social bien asumida por los patrones, pero sabemos que no es así. El cambio en la cultura de la empresa se podría condensar en una frase. La vieja teoría o paradigma de considerar a la empresa como una estructura autoritaria y de prácticas unilaterales es obsoleta dentro del competitivo mundo actual. Se puede criticar también esta postura, dado que sabemos, nos consta, conocemos que la patronal realmente no varía. En el caso de México y en el caso de los empleos que están a nuestro alcance, no se trata de empresas donde el patrón haya dejado de ser autoritario
o que tenga prácticas unilaterales. Para eso se crearon los sindicatos, para evitar las prácticas unilaterales o para pelearlas y buscar que haya una justa retribución a los propios trabajadores. Continúa el texto. Por lo tanto, debe ser sustituida por un esquema de cogestión inserta en una nueva cultura laboral y organizacional. De ahí que se tenga que insistir en una nueva teoría que defina a la empresa como un sistema flexible de cooperación productiva. Pues lógico, hacer la aseveración de todos estos términos puede resultar muy atractivo, lavarle la cara a algunos empresarios y algunas empresas al hablar de un sistema flexible de cooperación productiva. Incluso el término cooperación nos queda claro que esta nueva cultura laboral, entrecomillado, busca copiar o ha logrado copiar muchos de los preceptos, valores de la cultura cooperativa, sin el beneficio fundamental, que es en una cooperativa que todos los socios son dueños de la empresa y que todos los socios reciben finalmente de manera proporcional, de manera repartida, las ganancias que genera una cooperativa. Y lógicamente en una empresa privada sabemos que no es así. La ganancia sigue siendo el factor fundamental de que existan dueños privados y trabajadores asalariados. Decíamos, este sistema flexible de cooperación productiva en donde se busca la participación creativa e innovadora del trabajador en la concepción e identificación de los valores de la empresa. Es decir, no solamente pone su mano de obra durante la jornada laboral, sino que además tiene que ser creativo e innovador, sin que muchas veces esto se vea reflejado en el salario. Y esto lo sabemos porque conocemos infinidad de negociaciones contractuales en donde al plantearse, como lo teníamos en Luz y Fuerza, un logro histórico del SME, que se le diera una mayor remuneración o un premio económico al trabajador que realizar alguna innovación dentro de los sistemas de trabajo o lograr crear alguna herramienta, pues esto en otras empresas privadas totalmente, pues no es aceptable. O sea, eso pasa a ser, si el trabajador es creativo y crea una nueva herramienta, un nuevo proceso, eso lo pasa a ser propiedad de la empresa y no se le tiene por qué pagar más al trabajador. Y donde la innovación sea la identificación y solución de problemas con participación del personal y control sobre las actividades de trabajo que se realice a través de estrategias mixtas de cumplimiento de normas y de búsqueda de trabajo en equipo para producir mejoras continuas con metas medibles de productividad para la generación. Hasta aquí no se ha hablado de un solo beneficio para los trabajadores, las trabajadoras, que son quienes fundamentalmente crean la riqueza de las empresas y la riqueza del país. Hasta aquí se ha hablado únicamente del desarrollo eficiente, eficaz y productivo de la empresa. Bien, continuamos. La antigua cultura empresarial giraba alrededor de la idea de que los trabajadores están en la planta para prestar su esfuerzo físico, debiendo controlarlos para evitar acciones indebidas. La nueva cultura empresarial parte de la idea de que los trabajadores, al conocer los problemas que existen en la producción y en el entorno, pueden hacer mejoras en el producto y en el proceso. El potencial humano, por tanto, es ahora más crítico, pasa a ser capital de la misma organización para el logro de las metas. O sea, el potencial humano pasa a ser capital. O sea, es cosificación, ¿no? Se tiene que contabilizar ese capital humano, ese potencial humano, se contabiliza, se mide y pasa a ser pues, prácticamente un activo de la empresa, mientras sea útil, claro. Pareciera que el adelanto tecnológico y la robótica requirieran menos motivación y compromiso del recurso humano. ¿Y cómo no va a ser así? Si las actividades se vuelven mucho más sencillas, en el sentido de que no requiere todo un desarrollo cognitivo, todo un esfuerzo de conocimientos y conjugado con habilidades manuales para crear una mercancía, sino que ahora los procesos se simplifican. Sí hay que tener un cierto conocimiento del manejo de la herramienta, de la maquinaria, pero se va simplificando. Entonces, ¿cómo no se espera que haya menos motivación y compromiso del recurso humano? Pero ellos dicen, no es así.
El futuro del trabajo y el éxito de toda organización cada vez estarán más fincados en el potencial humano del trabajador y su consecuente preparación, lealtad y compromiso. Aquí estamos, lógicamente, en un planteamiento completamente idealista, como si no supiéramos, como si no hubiéramos experimentado en estos más de 10 años que nos separan de la escritura del texto, que justamente el avance tecnológico lo que hace es cada vez requerir menos del capital humano y dejarlo en manos de estos algoritmos, de este software de minería de datos, de este trabajo de exploración de Big Data, de todos estos datos en la red, y que finalmente muchas de las metas son definidas desde el dictamen que mandan los propios sistemas de trabajo, que ya cada vez son menos operados por seres humanos. Entonces sí hay un cambio profundo, y esta idea de esperar una mayor preparación, lealtad y compromiso de las trabajadoras y trabajadores pues suena a unos buenos deseos de quienes escriben este libro. Y en consecuencia, para alcanzar una buena competitividad, es menester contar con una fuerza de trabajo motivada para la innovación y entrenada, dirigida, por supuesto, por un liderazgo altamente auténtico y efectivo. Ojo con esta parte. Aquí cuando habla de una fuerza de trabajo motivada para la innovación, pues qué mejor motivación que un salario digno. Qué mejor motivación que prestaciones sociales que le permitan al trabajador preocuparse menos de las necesidades que tiene llegando a su casa, de las necesidades médicas, de las necesidades de alimentación, de las necesidades incluso hasta de esparcimiento con la familia, que pues tienen que estar metidos en casa, que tienen que estar sometidos a la jornada laboral, a la jornada escolar en el caso de los hijos, y además una laboral si tienen que trabajar para poder mantenerse porque no alcanza el salario, ya sea incluso de los dos padres que estén laborando. Y por otra parte habla de esta fuerza de trabajo entrenada, que cuando vemos que el caso de la capacitación es un tema que siempre resulta difícil de tratar con los patrones, porque para ellos esta capacitación, si se da, debe darse fuera de los horarios de trabajo. Cuando se logra dar dentro de los horarios de trabajo, debe ser al mínimo. Y el tipo de capacitación muchas veces deja mucho que desear, porque generalmente cuando no se trata de capacitación específica sobre la labor que uno desempeña, se trata de una labor ideologizante. Recordemos, todavía nos tocó a algunos en Luz y Fuerza tomar los cursos diseñados por CONALEP, referentes a trabajo en equipo, asertividad y este tipo de temas, que pues no soportaban una crítica a su contenido, porque se trataba de cursos de capacitación que lo único que buscaban era someter a los trabajadores a una disciplina patronal. Incluso por encima de lo que está establecido en los contratos colectivos o en los contratos de cualquier tipo que se tengan en una empresa. Recordemos que en estos casos de trabajo en equipo incluso se llamaba a que los trabajadores, por el bien del equipo, pudieran sacrificar sus propios intereses, y esto llevaba incluso a la cuestión de la jornada laboral. Y no es secreto que muchas de las empresas privadas que se dedican a este tipo de capacitaciones, lógicamente ya tienen ese tipo de conceptos muy desarrollados para obligar a los trabajadores a tener estas prácticas muy bien dirigidas al beneficio del patrón. Y finalmente, cuando habla de un liderazgo altamente auténtico y efectivo, ¿a qué se refiere con este liderazgo? Se refiere al liderazgo desde la empresa, de jefes de área o mandos medios que son incapaces de empatizar con los propios trabajadores, que se asumen como dueños de la empresa cuando muchas veces ellos ni siquiera son de confianza, son también empleados asalariados que no son parte de la plantilla de confianza del patrón, o trabajadores de confianza que por ese simple hecho sienten que forman parte de otro estrato social por encima de los trabajadores asalariados. Ese liderazgo altamente auténtico y efectivo se referirá a los sindicatos cuando en estos sindicatos, esos liderazgos de los sindicatos corporativos, de los sindicatos charros, de los sindicatos de protección, ni siquiera son conocidos por los trabajadores.
todas estas cosas debemos ponerlas sobre la mesa al hablar de ese nuevo sindicalismo. En otra parte del texto nos habla de la cooperación interempresarial, para que vayamos viendo cuál es la ruta que sigue este texto. La cooperación interempresa está siendo crecientemente utilizada a escala mundial dentro de la gama de prácticas que permite a las empresas enfrentar un entorno económico y tecnológico cada vez más complejo. Fíjense cómo se va haciendo muy elaborada la explicación para lo que va a llegar. Esto porque tiene el fin específico de que las empresas interactuantes amplíen y mejoren sus capacidades tecnológicas, que son las que las habilitan para generar, adaptar, adquirir y difundir conocimiento. Nos preguntamos si esa es la función de una empresa, difundir conocimiento. La cooperación interempresa es una alternativa con la que se busca responder de forma más flexible y coherente a los desafíos del futuro cambiante e incierto, reconociendo las limitaciones y las ventajas que tiene la especialización e interdependencia de los individuos de las empresas. Es decir, que las empresas tienen que quitarse de la cabeza que pueden con todo, sino que tienen que ver hasta qué punto les conviene especializarse en ciertas materias. ¿Para qué? Vamos a verlo. Los agentes económicos cooperan, agentes económicos, vemos cómo se va diluyendo. Ya no son los patrones, ya no son las empresas, son agentes económicos. Cooperan porque buscan rebasar sus limitaciones individuales y colectivas. O sea, reconocen supuestamente que hay limitaciones en ciertas áreas de su trabajo. Sean estas físicas o cognitivas, económicas o tecnológicas. Con la cooperación interempresa, lo que se busca es responder a los requerimientos del mercado con mayor precisión y rapidez, y de ser posible a menor costo y tiempo que con otra forma de coordinación de recursos. Es oportuno recordar que un subproducto de la cooperación interempresarial ha venido a ser llamado outsourcing, que como sabemos no es otra cosa que el servicio prestado a una empresa por otra que realiza a favor y a encargo de la primera determinadas funciones, principalmente en las áreas de tecnología computacional y procesos de negocios, que debido a su especialización llega a realizarlas con mayor eficacia y efectividad, resultando en un gran apoyo para la organización. Es decir, que el outsourcing no tiene como finalidad el que los trabajadores no tengan un patrón a cual requerir las prestaciones, al cual exigirle los derechos que les corresponden, sino que es con el objeto de apoyarse entre las empresas y de poder impulsar el desarrollo, dejándole a las empresas que sean expertas en un área que se encarguen de esas actividades. Este es el discurso de la clase empresarial, este es el discurso de la patronal, este es el discurso capitalista, llevado al extremo, lógicamente, por las políticas neoliberales. Y desgraciadamente es un elemento que permanece vivo en la legislación vigente, en la Ley Federal del Trabajo vigente. ¿Qué fue lo único que se hizo? Hacer más humano el outsourcing, no hacerlo tan descaradamente explotador, no hacerlo tan descaradamente inhumano, en el sentido de quitarles derechos a los trabajadores. Hoy se busca que el outsourcing tenga un carácter más humano, tenga un carácter más flexible. Y lo que estamos viendo es que ese discurso del nuevo sindicalismo lo que busca también es suavizar la posición de los sindicatos ante el outsourcing. Pasar de verlo como un elemento que se tiene que tomar transitoriamente para lograr un nuevo objetivo, que será el recuperar esas actividades para el propio sindicato, para la titularidad del sindicato, o convertirlas en actividades económicas en donde el sindicato tenga una influencia inmediata y directa, como el caso de lo que estamos viviendo con Generadora Fénix, que, pues lógico, los empresarios privados lo que buscan es que la empresa absorba menos del gasto de actividades que consideran que no son esenciales para su empresa y contraten a alguien de fuera que las haga de manera más barata y sin cargar con el peso de los trabajadores. Y aquí lo que logramos fue un avance muy importante en el sentido de que solamente Fénix puede buscar ese apoyo en
la propia cooperativa El F del Centro, salvo que sean actividades eminentemente mucho más amplias en las que la cooperativa no tiene ni la infraestructura, ni la maquinaria, ni el equipamiento para hacerlo. Solo en esos casos se buscaría otro proveedor externo. Pero, nuevamente lo decimos, son condiciones transitorias a las que nos obliga el mercado. Pero este discurso lo que busca es normalizarlo y hacerlo natural para los propios trabajadores. Existen grandes retos en cuanto al tema de capacitación, ya que desafortunadamente la función educativa en nuestras empresas y sindicatos no tiene la formalidad y consistencia que debe tener. Todavía se considera como un lujo o como pérdida de tiempo y dinero, o lo que es peor, se realiza solo como cumplimiento al mandato legal. En una palabra, no tiene la orientación técnica, moral, social y nacional que debería tener. Aquí ya se pasa a la parte de esta cooperación interempresarial al área de capacitación. Y nuevamente veamos cómo el discurso separa las cosas, ¿no? Habla de que sí hay una gran carencia hasta de los propios patrones en dar esta formación para el trabajo, esta formación educativa para el trabajo, que es la capacitación. Responsabiliza también a los sindicatos, pero lo que deja de lado es que esta elevación o esta orientación técnica, moral, social y nacional que debería tener la capacitación, la deja nada más ahí en los conceptos y no se refleja en el hecho de que un trabajador mejor capacitado para hacer su trabajo requiere de una remuneración directamente proporcional. Si mejora mi calidad y mi eficiencia en el trabajo, también tienen que mejorar mis condiciones económicas. Y eso es algo que se deja de lado en esta visión empresarial. Vámonos a una pausa y regresando de la pausa ya entramos al tema de qué es lo que quieren estos autores del sindicalismo mexicano, qué es para ellos este nuevo sindicalismo mexicano. Vámonos pues a esta pausa musical de la mano de nuestro compañero Carlos Villanueva García. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes con el texto Crisis del empleo y nuevo sindicalismo mexicano, inversión, empleo y capacitación, productividad y competitividad, reformas y cultura laboral, nuevo liderazgo para el desarrollo nacional.
obra de Alfonso Cilicio Aguilar y Sergio Romero Roaro. Esto, recordemos, fue editado en el 2009 por Editorial Porrúa y no es gratuito que haya sido justamente en el sexenio de Felipe Calderón, el llamado presidente del empleo, que francamente no hizo absolutamente nada por la clase trabajadora, salvo reprimirla, golpearla y dejarla en peores condiciones. En esta primera parte abordábamos la visión que estos autores tienen sobre lo que sería la responsabilidad del empresariado. En ninguna parte, ni de lo leído ni de la parte que no leí, se habla sobre la cuestión de los salarios. Tampoco se habla sobre la cuestión de la seguridad social, salvo en lo que se refiere a la seguridad de higiene del trabajo, pero no habla para nada de la previsión social. Y bueno, ahonda en algunas cuestiones sobre los programas de mantenimiento, sobre la capacitación y adiestramiento en higiene y seguridad en el trabajo, sobre la organización humana responsable en la seguridad del trabajo y bueno, por lo menos mencionan que debe haber un comité interdisciplinario de seguridad entre empresa y sindicato, lo que nosotros ya conocíamos desde Luz y Fuerza como las comisiones mixtas. Y repito, ¿por qué es necesario recuperar estos textos? Porque hay que conocerlos, hay que leerlos con mucho detenimiento y hacer el análisis cuidadoso. Desafortunadamente, en esta nueva generación de abogados, de sindicalistas que asumen que la misión de los sindicatos debe cambiar, que no puede ser la misma que históricamente se ha tenido, bueno, pues adoptan con mucha facilidad este tipo de conceptos. No hay una conciencia de clase, que es lo primero que debería haber entre todos los sindicalistas, lógico, pero entre muchos de los abogados, sí lo que buscan es dedicarse al derecho laboral desde la parte de los trabajadores, porque sabemos que muchos de los que se dedican a la parte laboral del derecho es con la idea de convertirse en los asesores de los patrones, en quienes se encarguen de aplicar la ley en contra de los trabajadores. Entonces, para ellos justamente va dedicado este texto porque busca convencerlos de que esa posición es la correcta, de que es moralmente correcto actuar en esos términos. Sin embargo, debemos ser muy contundentes y debemos ser muy claros en que la situación de los sindicatos siempre ha sido y será de confrontación con la patronal. Y tan claro es como lo que expresábamos en nuestros programas anteriores, cuando retomamos el texto de formas de organización en la industria del acero, este texto que fue escrito en 1936 en Estados Unidos por dirigentes acereros del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Acero de Estados Unidos en la década de los 20-30 y que se convirtió en el libro fundamental para organizar el sindicato de los trabajadores del almacén de Amazon en Nueva York y que logran conformar el primer sindicato dentro de esta empresa en los Estados Unidos y que pues pone en evidencia que todo este discurso de que las viejas formas del sindicalismo ya son caducas, son obsoletas y no hay que tomarlas en cuenta, bueno, demuestran que siguen siendo vigentes, porque son formas de organización que responde a una necesidad fundamental que es mejorar las condiciones de vida, transformar el mundo en el que vivimos, los trabajadores, quienes con nuestra mano de obra hacemos que se mueva el mundo. Entonces, hay que combatir esa visión del nuevo sindicalismo, esa visión de la flexibilidad laboral, porque lo único que esconde es todo este discurso neoliberal, todo este discurso capitalista de que el patrón se ha ganado su lugar con trabajo, ¿no? Su trabajo le ha costado. Y los trabajadores tienen que ocupar su nivel dentro de la cadena de producción y pues colaborar a que la empresa esté bien, porque si la empresa está bien, a todos les va bien. Esa es la lógica de estos ideólogos y de la gente que pues parece que les copia este discurso y lo adopta como su discurso político personal. Creemos fundamental que hay que combatir ese discurso y no olvidar que lo primero es generarnos conciencia de clase. Vamos pues al siguiente tema dentro de este capítulo 3, que es la corresponsabilidad sindical. Ahora, estos autores, con una lógica empresarial desde el punto de vista patronal, nos van a decir cuál es la responsabilidad de los sindicatos. Al ser la misión básica de todo sindicato
que exista una generación sistemática del empleo, o sea, no es defender los derechos de los trabajadores, es generar empleos de manera sistemática. Para eso opinan ellos que es la misión básica de un sindicato. Y que éste supla las necesidades de todo trabajador, serán objetivos fundamentales la conciliación de los conflictos laborales y el establecimiento de buenas reglas de juego entre sus agremiados y los distintos sectores, gobierno, empresa y sociedad, con el fin de generar propuestas y acciones que impacten directamente en la vida laboral. Es decir, estas reglas del juego, que finalmente es parte de la negociación, cuando se negocian las condiciones de trabajo, aquí pues, nos dicen que hay que ser colaborativos, hay que conciliar en esos conflictos laborales. Hay que conciliar, pero no a costa de sacrificar la posición de los trabajadores. Ante la realidad del nuevo siglo y sus nuevas formas de pensar, vivir y trabajar, resulta indudable que el sector sindical tendrá que ser reinventado y que algunos de los grandes retos serán aglutinar dispersiones gremiales, profesionalizar y capacitar el liderazgo, generar empleos y todos los que comparte con los empresarios y el Estado. Analicemos estos conceptos. ¿Cuál es el primer reto que dice? Aglutinar dispersiones gremiales. Esto, en los hechos, en el marco legal vigente actual de la Ley Federal del Trabajo, es totalmente opuesto a lo que está ocurriendo. Cuando se habla de aglutinar dispersiones gremiales, quiere decir que haya una sola visión dentro del gremio o dentro de varios gremios que trabajan en una sola empresa. ¿Cómo aglutinas esas dispersiones gremiales? Cuando lo que se está haciendo en la actual administración es otorgar permisos o otorgar licencia para que se creen sindicatos a diestra y siniestra. Y veamos el caso de Pemex, veamos el caso de muchas otras empresas en donde se les ha facilitado la creación de pequeños sindicatos, sindicatos de minoría, que ahora hay una iniciativa impulsada por el senador Napoleón Gómez Urrutia y esta diputada Susana Prieto, la licenciada, la abogada que gestionó muchas de las liquidaciones de los trabajadores allá en el norte de la República. Y la idea es que se creen la mayor cantidad de sindicatos y que estos sindicatos tengan voz y voto en las negociaciones, aunque sean minoritarios. Es un tema que habrá que analizar en otro contexto, pero definitivamente no tiene que ver con aglutinar dispersiones gremiales. Se está logrando exactamente lo contrario. Y este concepto de aglutinar dispersiones gremiales, pues tampoco tiene mucho de aterrizado, ¿no? ¿A qué se refiere con ello? Profesionalizar y capacitar el liderazgo. Ok. ¿Desde qué óptica? ¿Desde qué perspectiva? ¿No? Si lo hacemos con la idea empresarial, pues lógicamente lo que vamos a tener es gente que esté al servicio de la empresa. Nosotros optamos también porque haya una formación político-ideológica dentro del sindicato para que los liderazgos también tengan una visión crítica del sistema en el que estamos imbuidos todas las trabajadoras y trabajadores. Y que a partir de ello entonces podamos determinar qué es lo que mejor conviene a los trabajadores, a las trabajadoras, como clase social, como grupo social, y no como parte de una empresa, ¿no? O como parte de un abstracto mayor que es esta sociedad civil. Generar empleos. ¿Cómo generamos empleos los sindicatos? Y seamos muy claros, en el caso del SME ha sido una medida urgente, una medida emergente el generar empleos, porque no es la función de un sindicato generar empleos. La función de un sindicato es defender los intereses de los trabajadores que tenga agremiados a su organización bajo un contrato colectivo o bajo una forma de contratación en donde pueda mejorar sus condiciones y efectivamente transitar hacia una creación de puestos, hacia extender la plantilla laboral. Pero no es la finalidad fundamental de un sindicato generar empleos. ¿Lo ha hecho el Sindicato Mexicano de Electricistas? Sí. ¿En función de qué? De una lucha social, de una reivindicación a partir de un golpe que nos dieron en 2009 a través de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y podremos seguirlo haciendo en función también del apoyo que haya de los otros dos elementos del sistema de producción, de los patrones, del capital privado y del Estado. ¿Por qué nos referimos nuevamente al capital privado?
porque finalmente el marco constitucional lo permite actualmente. Veámoslo en el sector eléctrico. Recientemente la reforma eléctrica que planteaba el presidente Andrés Manuel López Obrador fue desechada. Y él mismo lo ha dicho, no va a volver a presentar una reforma en el ámbito eléctrico. ¿Qué nos queda hacer? Porque se queda el marco jurídico, el marco legal del sector eléctrico se queda como lo dejó la reforma del 2013 de Enrique Peña Nieto, a pesar de las reivindicaciones que logra a nivel de ley secundaria el propio presidente y que son ratificadas en parte por la Suprema Corte de Justicia. Ante una demanda de inconstitucionalidad, no hubo el acuerdo de los 7 ministros, de los 8 ministros necesarios para declararla inconstitucional y finalmente lo que se deja es un marco legal que tiene diferentes aplicaciones, pero que en lo general mantiene la reforma eléctrica como fue planteada desde el 2013. Entonces, en ese sentido, regresando al texto, generar empleos. ¿Cómo va a generar un sindicato empleos? ¿Tiene que ser autogestivo? Bueno, veamos la vía de la economía social y solidaria y la vía del cooperativismo. De otra manera es prácticamente imposible. Y si además en esta vía de la autogestión y de la economía social y solidaria no hay condiciones legales para poder desarrollar con holgura, con tranquilidad, un proyecto económico para los trabajadores, menos se va a lograr. Y veámoslo en este caso. Hay una dependencia absoluta de las cooperativas hacia la aplicación de leyes mercantiles. No es suficiente la Ley General de Sociedades Cooperativas porque ésta se ocupa exclusivamente de su organización interna y no de su relación con el mercado, no de su relación con el resto de la sociedad. Y ahí está el gran vacío que genera tantas dificultades para que cualquier cooperativa pueda tener éxito. No es de extrañar que muchas de las cooperativas en México se ven cada vez más amenazadas por la situación económica, fiscal y de seguridad social que no tiene o no ve diferencias entre una cooperativa y una sociedad anónima. Y por eso la aplicación de estas normas fiscales y de seguridad social afectan más fuerte a las cooperativas, porque no hay el capital suficiente para soportar todas las exigencias que tiene para este tipo de empresas sociales. Pero bueno, eso también será objeto de otra emisión de Letras Militantes en donde retomemos este tema. Y habla de que todos los problemas que comparte con los empresarios y el Estado. Aquí sí se ve al sindicalismo como responsable de resolver dificultades. Habla de resolver antagonismos, diseñar estructuras de control de excesos de poder, reforzar la democracia sindical, transparentar sus ingresos, rendir cuentas y buscar fórmulas necesarias para hacer frente a los cambios económicos mundiales. Vámonos por partes, como diría Jack el Destripador. Estructuras de control de excesos de poder. ¿Cuál es la estructura fundamental que tiene nuestro sindicato? La estructura fundamental de decisión y de control de las decisiones de nuestro sindicato es la Asamblea General. En la Asamblea General es donde se define el rumbo de lo que no está planteado dentro del estatuto, pero además de lo que puede modificar al propio estatuto. Resolver esos excesos de poder es algo que hemos vivido continuamente en el sindicato. Para eso tenemos procesos electorales, para eso tenemos asambleas. Entonces, eso es parte de nuestra vida interna como sindicatos. Reforzar la democracia sindical. ¿Cómo se refuerza la democracia sindical? Procesos electorales en donde está abierta la participación a todos sus miembros. Recordemos que nuestro sindicato es, si no el único, sí uno de los poquísimos a nivel global que permite a sus jubilados votar en la estructura, para elegir la estructura directiva y para tomar decisiones dentro del sindicato. Esa es la democracia sindical. Transparentar sus ingresos, rendir cuentas. Nuestro sindicato lo hacía antes de la reforma, recordemos, de la reforma del 2019. Antes ya existían y han existido históricamente nuestras asambleas presupuestales. Pero es hasta que llega nuestro compañero secretario general Martín Esparza a la dirección de nuestro sindicato, a la Secretaría General, cuando se retoman esas asambleas presupuestales. Antes de él no se hacían. Se hicieron durante algún tiempo, luego hay un largo periodo en donde no hay rendición de cuentas hacia la base de qué pasa con el dinero del sindicato.
Y desde que está nuestro secretario general están esas asambleas presupuestales, que lógicamente quienes no asisten, quienes nunca se presentan, quienes no se interesan por conocer lo que viene en la circular de la propia asamblea, pues es fácil decir que no se rinden cuentas. Sin embargo, esas cuentas se han rendido puntualmente y ahí están los informes. Y si esto no fuera suficiente, la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019 impone también el que los sindicatos tengan que rendir cuentas cada 6 meses. Y así lo ha estado haciendo nuestro sindicato. Cada 6 meses rinde informe de ingresos y egresos económicos en nuestro sindicato. Entonces, ahí están esas fórmulas de solución a los problemas internos del sindicalismo. Ahora, eso históricamente lo tenemos. Habrá que ver si esta reforma realmente se aplica a los demás sindicatos, a sindicatos como el SUTERM, que hasta donde sabemos no ha modificado su estatuto, a sindicatos como el Petrolero y a todos estos sindicatos, parte de la CTM, que pues no sabemos si ya legitimaron su contrato colectivo, si ya legitimaron a su dirección y si ya modificaron sus estatutos en función de lo que marca la ley. Nosotros ya lo hicimos, nosotros gran parte ya lo teníamos, entonces eso tiene que ver también con la lucha de los propios trabajadores. Eso lo tienen que lograr los propios trabajadores. Y cuando habla de buscar fórmulas necesarias para hacer frente a los cambios económicos mundiales, pues nuevamente tenemos lo que ocurrió en esta reforma del 2019, en donde dice que ya hay ciertas fórmulas económicas que se les van a permitir a los sindicatos para poder mejorar su economía. Y esto no nos es extraño, seguramente viene de esta experiencia que hemos tenido nosotros con la negociación con el gobierno durante nuestra lucha de resistencia al crear nuestra sociedad cooperativa. Entonces, bueno, creo que todos estos elementos, si bien de fondo son necesarios y son válidos, se manejan como una responsabilidad de una sola dirección, que es solamente de los sindicatos. Cuando tiene que haber un apoyo. Ya no hablemos de los patrones, sabemos que a los patrones no les interesa apoyar a los trabajadores, pero el Estado es responsable de proteger esos intereses. La cuestión central es que la nueva empresa transformada considera al factor humano como elemento central de la productividad. Por lo tanto, la empresa cambia de óptica, ahora con un nuevo enfoque de las relaciones laborales que integren verdaderamente al trabajador a los objetivos empresariales y lo motiven para ser agente de productividad, de innovación y de competitividad. Hagamos pausa nuevamente ahí. Cambia de óptica la empresa. Tiene un nuevo enfoque en las relaciones laborales. Quieren integrar verdaderamente al trabajador a los objetivos empresariales. ¿Cuáles son los objetivos empresariales? Podemos hacer el análisis de la misión, de la visión, de los objetivos, de la planeación estratégica de una empresa. Pero ¿qué es lo que está en el fondo? Que la empresa sea rentable, que la empresa genere dinero. Y más allá de que sea rentable en el sentido de que se recupere parte de lo invertido, lo fundamental tiene que ver con la tasa de ganancia del patrón. Si el patrón no obtiene una ganancia a partir de la fuerza de trabajo, a partir de la venta de sus mercancías, a partir de su estabilidad en el mercado, si a partir de ello no obtiene el patrón su ganancia, y una ganancia que cada vez va a ser mayor, o por lo menos el deseo de esa ganancia, entonces la empresa no tiene por qué existir. Y esa es una realidad del capitalismo. El patrón lo que busca es la ganancia. Y veamos lo que pasó, si no, en Argentina, cuando el famoso corralito en el 2001, cuando vino la crisis que les pegó durísimo en el sur del continente y los bancos lo que hicieron fue cerrar y decir no pueden retirar más de tanta cantidad de dinero. ¿Qué fue lo que pasó con muchas de las empresas? Lógico, algunas pues que estaban en el límite apenas, pues tronaron, se declararon en quiebra y los patrones salieron del país. Pero hubo otros que dijeron, pues es que yo no estoy alcanzando mi tasa de ganancia, me conviene más declararme en este momento en bancarrota, retirar todavía lo que tengo de capital y moverlo a otro país o a otro ramo de la industria o a la misma industria, pero crear una nueva empresa. Y ahí fue donde se llevaron al baile a los trabajadores. Y ahí fue en donde se generó esta lucha en Argentina por las empresas recuperadas. Los trabajadores dijeron, no me van a pagar ni siquiera mi liquidación, porque se declaró en quiebra el patrón,
Bueno, pues le tomo las instalaciones y esa fábrica pasa a ser parte de los propios trabajadores. Entonces, ¿cómo concebir que al trabajador se le puede integrar a los objetivos empresariales? ¿Y cómo motivarlos para que sean agentes de productividad, de innovación y de competitividad? Pues con un mejor salario, con mejores prestaciones, con una mejor relación con los mandos, con el personal de confianza, con una mayor empatía entre las áreas que trabajan en una empresa. Para el sindicato, en consecuencia, lo primero que debe quedar claro es que el objetivo de la productividad no es automáticamente igual al objetivo sindical de mejorar las condiciones de vida y de trabajo. Aquí lo están reconociendo. No hay similitud entre los objetivos de la empresa y los objetivos del sindicato, siendo aquí donde se localiza el espacio de cogestión responsable entre empresas y sindicatos. Los sindicatos y la nueva cultura laboral. Dado que idealmente toda sociedad debe generar las condiciones necesarias, políticas, ideológicas y de valor, para la generación de empleos, algo imprescindible para el desarrollo en materia de competitividad y productividad será girar la vista hacia un cambio en el mundo sindical. O sea, ya no es la condición política e ideológica, sino que es ahora la competitividad y la productividad. Será girar la vista hacia un cambio en el mundo sindical, puesto que con el correr de los años y desde su creación, los sindicatos se han instituido como cuerpos sociales defensores de los derechos laborales, pero con casi nula corresponsabilidad con la competitividad, productividad y generación de empleos. O sea que no solamente hay que pelear porque le paguen bien a los trabajadores, sino que además hay que cumplir con lo que tendría que hacer la empresa, hacerla competitiva, hacerla productiva y generar empleos. Entonces, creo que ahí lo que habría que hacer es darle participación a los sindicatos en esa ganancia que se están llevando las empresas. De ahí la importancia de reestructurarlos internamente al descubrir sus fallas estructurales, lo mismo que sus grandes áreas de oportunidad en la filosofía y construcción del nuevo sindicalismo y del nuevo México que necesitamos para hacer frente a la imparable mundialización, que ya vimos que no es imparable, que frente a las crisis que la propia globalización o mundialización ha generado, lo que pasa es que estos grandes bloques económicos se empiezan a fragmentar nuevamente y empiezan a adoptar medidas proteccionistas. Y quienes se ven afectados, lógicamente, son quienes no forman parte de esos bloques o quienes forman parte accesoria de esos bloques. En el caso de México, en el TEMEC, estamos aliados con las grandes potencias de Norteamérica y una de las mayores potencias del mundo, como es los Estados Unidos, pero somos los socios minoritarios, somos los socios de abajo. Ya no somos el patio trasero, ahora dicen ya somos el patio delantero, pero seguimos siendo patio, no estamos dentro de la casa. Entonces sí es imparable esa mundialización y lógicamente para hacerle frente no tiene que ver con un colaboracionismo con estos capitales industriales que pueden estar establecidos aquí en México y que nos van a decir hay que cuidarlos para que no se vaya la inversión, pero que en el momento que a ellos más les convenga se van a ir y van a dejar una planta laboral abandonada, tirada. Por ello, estos procesos de privatización global que se están viendo, por ello, estos procesos de concentración económica en algunos oligopolios o monopolios transnacionales es algo que debemos combatir los trabajadores y debemos hacerlo de manera internacionalista. Es decir, por eso son importantes las alianzas con organizaciones sindicales de otros países, de otros continentes, de manera transversal a las naciones. Esa es parte también de la obligación de los sindicatos, pero lógicamente no está dentro de esta visión. Para lograr ello hay que generar una base sólida, lo que implicaría echar a andar una renovada cultura laboral, la que se debe entender como un conjunto de valores, ideas, normas, sistemas de comunicación, conocimientos, prácticas y significados entre las personas, grupos y organizaciones participantes en las relaciones laborales, resultando los primeros actores colectivos los trabajadores, los empresarios o empleadores
y las instituciones del Estado vinculadas con los objetivos de su cogestión y corresponsabilidad sociales comunes. La esencia de toda cultura laboral es, pues, la manifestación del modelo de relaciones laborales existente en la organización empresarial y socioeconómica nacionales. Estas relaciones están determinadas por las características propias de cada empresa, su actividad económica, tamaño, cantidad de trabajadores, poder de las partes, manejo de los posibles conflictos y por el entorno económico y social del Estado-país. Apoyados en estas ideas, la Confederación de Trabajadores de México, CTM, y la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, desde hace 13 años consideraron que no era conveniente para México el mantener el antagonismo que se había venido viviendo, por lo que iniciaron una serie de pláticas y acercamientos que culminaron con la firma de un convenio de fecha 25 de julio de 1995, con lo que nace la idea de crear una nueva cultura laboral en el país, la que, si bien no ha permeado aún, se debe insistir en ella. No como la única solución a los problemas laborales mexicanos, pero sí como un apoyo fundamental. En dicho documento se consignan una serie de principios que bien podrían ser punto de partida de las reformas de modernización a la Ley Federal del Trabajo, desde un punto de vista conceptual, al reconocerse el valor ético y trascendente del trabajo humano, lo que implica el respeto a la dignidad de la persona que lo ejecuta y establece su supremacía sobre los sistemas económicos y administrativos al reconocerse en el trabajo la fuente de derechos y obligaciones de mujeres y hombres que deben ser respetados a cabalidad. Así es como dan por entendido que la idea es otra, ¿no? La idea es favorecer esa posición gerencial, esa posición patronal, en favor de un supuesto desarrollo nacional. Nos queda claro cuál es entonces la posición de este nuevo sindicalismo mexicano y vamos a seguir ahondando en otras emisiones de Letras Militantes sobre la necesidad de discutir, de debatir, de confrontar esta visión, porque no podemos permitir que nos convenzan de que los trabajadores tenemos que colaborar para que el capitalismo nos siga explotando. Tendremos que ser una postura crítica, argumentativa, pero sobre todo confrontativa con esta idea. Repito, lo fundamental es generar esta conciencia de clases que tanta falta hace en nuestro país. Y bueno, ya para terminar, pues retomemos lo que dice el prologuista, el doctor Néstor de Buen, en paz descanse, para cerrar su prólogo. Esta obra tendrá en consecuencia muchos lectores. Los sindicalistas, a quienes está sustancialmente dedicada, lo leerán con resquemores y dudas, encontrando en ella una especie de decálogo moral que, dada la formación que han tenido, cuando han tenido alguna formación, no parecerá muy compatible con su espíritu. Los empresarios la invocarán en voz alta, destacando las virtudes de un sindicalismo que deja a un lado la confrontación y busca, en lo esencial, la productividad y la competitividad, que son fines sustancialmente empresariales. El gobierno, me refiero de manera especial al actual, que recordemos que es el de Felipe Calderón, tratará de convertirlo en un texto obligatorio para los que son hoy sus aliados subordinados corporativos, intentando convencer a los sindicatos democráticos, que hay algunos, sobre las virtudes de su lectura. Los especialistas en derecho del trabajo lo verán con enorme interés, como me ha pasado a mí, pero antepondrán su experiencia, que puede ser lo mismo del lado de las empresas que de los trabajadores, para iluminar el texto con abundantes interrogantes. Me temo que coincidirán conmigo en la calificación utópica. Así termina este prólogo de don Néstor de Buen a este texto Crisis del Empleo y Nuevo Sindicalismo Mexicano. Vamos a seguir hablando sobre estos temas, pero no olvidemos que la experiencia histórica de nuestro sindicato no va orientada con esta finalidad. Nuestros antepasados, los fundadores de este Sindicato Mexicano de Electricistas, incluso aquellos que les tocó vivir la época de este Estado nacionalista, de economía dirigida por el propio Estado, habrán de coincidir
si bien no traen una ideología de izquierda o una formación marxista, habrán de coincidir que esa no es la finalidad del sindicalismo. En fin, vamos a seguir discutiendo este tema y por el momento damos por terminada esta edición de Letras Militantes. Nos vemos la próxima semana por aquí en Radio SME. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.